Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Una vez más le damos la bienvenida en esta noche a cada uno de ustedes. Y antes de comenzar quisiera entregar este tiempo en las manos de Dios para que sea Él quien nos pueda hablar, pueda ministrar a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Oremos al Señor. Acompáñame ahí donde usted se encuentre. Levante sus manos, cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, una vez más te damos gracias en esta preciosa noche que tú nos permites, Señor, estar delante de tu presencia para poder escuchar tu palabra, Señor. Señor, te suplicamos por todas aquellas personas que puedan escuchar y ver este mensaje a través de este medio de comunicación, que hables a sus corazones, Señor, a cada uno de ellos. Señor, te entregamos este tiempo, Señor, que vamos a pasar meditando en tu palabra, para que nos des entendimiento y sabiduría espiritual. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Muy bien, quisiera que usted en esta noche pueda abrir su Biblia, si tiene una Biblia a la mano, en el Salmo 27. Y vamos a leer el verso número 1 hasta el verso 6. Aunque tiene más versículos, pero vamos a leer hasta el verso 6. Y luego iremos desarrollando este salmo tan precioso. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vamos en esta noche a meditar en el Salmo 27. Bueno, un salmo, o mejor dicho, los salmos en la Biblia son un conjunto de oraciones, son cánticos, himnos, poemas que expresan algunas veces gratitud, algunas veces las inquietudes del salmista, los lamentos, otras las alabanzas, e incluso hay salmos también que expresan arrepentimiento. Y los salmos en su mayoría fueron escritos por el rey David. Ahora yo quisiera comenzar a meditar el Salmo 27, primeramente viendo qué es lo que David expresa en los primeros versículos de este salmo. Cuando David comienza a escribir este salmo, él comienza poniendo en primer lugar a Dios. Él exhibe a su Dios. A través de sus palabras, él expresa lo que Dios es para él. David no comienza expresando queja, expresando o nombrando a sus enemigos que venían para destruirlo, sino que él comienza manifestando
y expresando a su Dios, poniéndolo a Dios en primer lugar y qué es lo que Dios era para él. Dice en ese Salmo 27 del verso 1, dice: Jehová es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Hay tres cosas importantes que David menciona aquí, con las cuales él describe a su Dios. Dice: Jehová es mi luz. Los momentos difíciles que un ser humano pueda vivir en esta tierra son momentos que se asemejan a la oscuridad de una noche. Bueno, en ese tiempo no existía la luz artificial o la energía eléctrica como hoy en día hay, que hay alumbrado público y uno puede caminar hasta altas horas de la noche. Pero aquel tiempo no había la luz eléctrica, ¿verdad? Así que todo era oscuro. Y cuando David expresa que Jehová es mi luz, él está diciendo que en medio de la oscuridad, de la situación difícil que él le tocó vivir muchas veces, que pareciera una noche oscura donde no hay luz alguna, sin embargo David dice: Jehová es mi luz. Es decir, Jehová es mi esperanza. Jehová es mi resplandor. Con él puedo comenzar de nuevo. Es mi esperanza. Con él puedo lograr volver a ver una esperanza para mi vida en medio de esta situación. Por eso David dice: Jehová es mi luz. Porque él había visto muchas veces la mano de Dios en su vida, de cómo Dios lo había guardado, cómo Dios lo había protegido. Él había experimentado a Dios. Y dice también: Jehová es mi salvación. Es decir, él es la solución de mi problema. Él es la liberación del peligro que estoy viviendo, de las amenazas que están llegando sobre mi vida o de cualquier situación difícil. Él es mi salvación. Jehová es mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. Una fortaleza era un lugar fortificado, como un castillo, donde alguien se refugiaba y el enemigo no podía penetrar. David consideraba a Dios de esta manera. Por eso que él empieza el Salmo 27, tal vez lo escribió en un momento difícil en su vida. Y él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. David conocía a Dios. David tenía una relación, una comunión constante con Dios. Él había cultivado esa relación desde los 17 años de edad. Así es que él había vivenciado a manera personal cómo el poder de Dios, cómo la presencia de Dios lo acompañaron a él todos los días de su vida. Incluso en uno de los versos se escribe, dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. David conocía el carácter de Dios. Él sabía que Dios no lo iba a defraudar, que si él invocaba a Dios, Dios iba a venir en su ayuda. Él conocía el carácter de Dios, sabía cómo Dios reaccionaba ante un clamor de su hijo, de su siervo. Él sabía cómo era el carácter de Dios, bondadoso, misericordioso. Él conocía el amor de Dios para con él, porque él había vivido muchas veces momentos de peligro, momentos difíciles, pero el amor de Dios estaba con él, porque él había sido ungido para ser rey del pueblo de Dios. David conocía el poder de Dios, la capacidad ilimitada de su Dios. Él sabía que el poder de Dios era mayor que el poder de sus enemigos. David conocía la fidelidad de Dios, sabía que Dios no lo iba a defraudar. Dios nunca ha defraudado a nadie que ha puesto su confianza en él. Y David lo sabía. Por eso, basado a ese conocimiento que David tenía respecto a Dios, él pudo expresar cuando dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. Él pudo decir: ¿de quién temeré? Y luego dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
David, en base al conocimiento que tenía de su Dios, en base a esa relación, a esa comunión permanente que tenía y que le había servido para poder conocer a Dios, porque no hay otra manera de poder conocer a alguien a menos que pases tiempo con esa persona. Y en ese caso, ¿cómo podemos conocer a Dios? Pues a través de una relación permanente con Él, hablándole a través de la oración, escuchándole a través de su palabra, la Biblia. Cuando la abrimos y la meditamos, pues ahí vamos a ver cómo era Dios, cómo es Dios y cómo Dios se manifiesta, cómo es el poder de Dios. David sabía la ley de Moisés y también lo experimentaba en su diario vivir a Dios. Por eso que él podía muchas veces declarar y expresar palabras de fe como: ¿de quién temeré o de quién he de atemorizarme? En el verso 5 dice: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dice: me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. David estaba declarando palabras de fe, basado en su convicción, basado en su conocimiento que él tenía de Dios. Él sabía que ese momento difícil que él estaba viviendo iba a pasar, porque Dios iba a venir en su ayuda, porque él comenzaba a invocar al Señor, y él pudo decir: porque él, hablando de Dios, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Yo creo que el único y mejor refugio es la presencia de Dios. David sabía, por eso pudo declarar en base a su fe y en base a su conocimiento de Dios, que Dios lo iba a esconder, lo iba a ocultar de sus enemigos, de que sus enemigos no iban a prevalecer contra él, de que sus enemigos no iban a vencerlo. Aunque él estaba en peligro de muerte, él sabía que si levantaba sus manos a Dios, que si invocaba el nombre de su Dios, él sabía que Dios vendría en su ayuda. Por eso él dice: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando conocemos a Dios, podemos levantar nuestra mirada hacia Él. Podemos confiar en Él y podemos declarar palabras de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez, cuando el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos presentaron a Goliat, el gigante, que vino a retar al pueblo, al ejército del Dios viviente. El rey Saúl estaba lleno de temor, y todos los soldados, el ejército, estaban atemorizados por el gigante que había salido a retar, y estaba pidiendo uno solo que viniera a retarlo. Y no había nadie, hasta que David, un muchachito de 17 años apenas, él se acerca y le dice al rey Saúl: yo voy a ir a pelear con ese hombre. Y entonces comienza a decirle, mire, dice en el Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 34, cuando Saúl le dijo: tú eres un muchacho, eres un jovencito, no vas a poder vencerlo. David le respondió a Saúl diciendo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le acababa. Dice, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, hablando de Goliat, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado, no a David, sino dice al ejército del Dios viviente. Y dice que David añadió estas palabras diciendo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.
Imagínense las palabras de fe que David proclamó basado en su fe, basado en su conocimiento de Dios. Dios muchas veces lo había defendido o le había dado la victoria y la fuerza para vencer al oso y al león. Son animales salvajes, fieros y grandes. ¿Cómo David los pudo vencer? Porque Dios lo ungió, Dios le dio el poder para derrotar, y por eso que él comienza a decirle a Saúl: el Señor me ha librado del oso y del león, y sé que también puede librarme de este incircunciso. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue así como David se enfrentó a Goliat, y solamente con una piedra y su honda dice que lo golpeó en la cabeza, y Goliat cayó al suelo, y David fue y le cortó la cabeza de este filisteo. Pero aquí vemos cómo David, basado a su conocimiento que tenía de Dios, basado a su fe, a su convicción, él pudo decir que el Señor lo iba a librar de ese hombre gigante y que Dios le iba a dar la victoria. Y en este Salmo 27 David hace lo mismo, expresa lo mismo. Él me va a esconder, Él me va a preservar en el día malo. El Señor me va a proteger. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo dijo el apóstol Pablo cuando estaba pasando tribulación por causa de predicar el evangelio del Señor. Dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 13 al verso 14, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Se da cuenta? Es decir, que David basaba sus expresiones, lo basaba en base a su conocimiento de Dios, en base a su fe que tenía en Dios, a su confianza que tenía en el Señor, y podía declarar palabras de fe, como Pablo lo está diciendo: nosotros creemos, y como creemos, así lo hablamos, así lo declaramos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, la Biblia escribe en este Salmo 27 las situaciones que David vivió en ese momento. Habían personas que David lo llamaba malignos, habían angustiadores, habían enemigos que se habían levantado en contra de él. Querían destruirlo, querían matarlo, querían acabar con él. Lo odiaban a David. Pero David se refugiaba en Dios. David buscaba la ayuda de Dios. David no confiaba en su habilidad como guerrero, porque era un hombre de guerra. Claro que sí, desde su juventud era un hombre guerrero. Él no confiaba en su sabiduría, en su inteligencia. David era un hombre inteligente. Su confianza estaba puesta en Dios. En el verso 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes y para destruirme, ellos tropezaron y cayeron. Gloria a Dios. Cuando vinieron a atacarlo, cuando vinieron a querer tomar su vida y matar a David, dice que sus enemigos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque David creía y confiaba que Dios era su luz y su salvación, que Jehová era la fortaleza de su vida. Es más, David dice: aunque un ejército, en el Salmo 27 verso 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Imagínate un ejército, aunque venga un ejército de miles en contra de él, solamente dice: yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque contra mí, dice en el verso 3, se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe por qué? Porque David consideraba al Señor como su luz, como su salvación, como la fortaleza de su vida. Y vuelvo a repetir, ¿en qué basaba esto David? Eso lo basaba en base a su conocimiento que él tenía de Dios, en base a la fe, a la confianza que él tenía en ese Dios. Él había visto la mano de Dios a su favor, él había visto la protección de Dios, el cuidado de Dios para con él, y podía por eso con una seguridad declarar esto: Jehová es mi luz, mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Gloria al Señor.
Tal vez en este tiempo tus enemigos, mis enemigos, no son seres físicos, no son seres de carne y hueso, pero hay enemigos espirituales que se levantan contra los hijos de Dios, que se levantan contra aquellos que han empezado a poner su confianza en el Señor Jesucristo. Satanás y sus demonios, que son enemigos invisibles pero reales, se levantan contra la iglesia, se levantan contra el pueblo de Dios, tratando de hacer que ellos vuelvan a sus pecados, que ellos se desalienten, que ellos dejen de buscar a Dios, que dejen de orar, que dejen de leer la palabra de Dios. Satanás va a venir a tu mente trayendo miedo, pánico, terror. Va a querer destruir tu vida, pero tú tienes que basar tu fe en el Señor Jesucristo. Aleluya, porque el Señor debe ser tu luz. El Señor Jesús debe ser tu salvación. El Señor Jesús debe ser la fortaleza de tu vida, y puedas, en base a esa fe, a esa confianza que tú le tienes, puedas decir así como David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amados hermanos, este tiempo que estamos viviendo, aunque estamos en nuestros hogares, sin embargo hay una lucha en nuestra mente, hay una lucha en nuestro corazón, hermano, y es en este tiempo donde nosotros necesitamos aprender a desarrollar una relación permanente con Dios para poder conocerlo. Es en esta circunstancia difícil en que tenemos también una oportunidad de poder conocer a nuestro Dios, y cuando termine todo esto podamos decir: yo soy testigo del cuidado de Dios. Dios me guardó, Dios guardó mi familia, Dios me sustentó en el tiempo de la pandemia. Claro que sí, y aunque tal vez te hayas contagiado, tú puedas decir un momento: sí, yo también tal vez me contagié con esa enfermedad, pero pude ver la mano de Dios en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad. Yo pude ver a Dios en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Sea hambre, sea desnudez, sea tribulación, sea angustia, sea la muerte, sea la vida. Todo lo que pueda ocurrir en tu vida, mi hermano, si tú amas a Dios, si tú has aprendido a depender de Dios, si tú has aprendido a confiar en Dios, si tú conoces a tu Dios, tú tienes que saber que si tú amas a Dios, todas las cosas buenas o malas, todas esas cosas te van a ayudar para bien. Bendito sea el nombre del Señor. No tenemos lucha contra sangre y carne, dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6, verso 12. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Y por lo tanto necesitamos luchar espiritualmente. No es una lucha de golpes, de puñetes, de patadas. No se puede agarrar una pistola y disparar al enemigo Satanás, no, sino que la oración, la fe, la confianza en Dios, el confesar o el declarar palabras de fe en este tiempo, hermano, son, hermano, armas espirituales que nosotros debemos, hermano, aprender a usar. David en el Salmo 27 estaba pasando momentos difíciles, momentos oscuros, pero ¿sabe qué? Él decía, a pesar que estaba pasando ese momento, él decía: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él estaba seguro que Dios lo iba a esconder. Dice: me ocultará en lo reservado de su morada. Ahí en su presencia el Señor me va a ocultar. Sobre una roca me pondrá en alto. Mire, lo que David estaba haciendo es declarando palabra de fe. Él estaba confesando con su boca lo que él estaba creyendo en su corazón, de lo que Dios iba a hacer por él a su favor en ese momento que él estaba viviendo. Dice: luego levantará mi cabeza, porque cuando uno pasa pruebas, luchas, dificultades, uno a veces agacha la cabeza como el desánimo, como la derrota, pero dice que Él, hablando del Señor, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Es decir, que Dios me va a levantar, Dios me da la victoria, Dios me va a fortalecer. Dice: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. David
Mira, no se veía derrotado. David no se veía vencido por sus enemigos. Él no se veía muerto por sus enemigos, porque sus enemigos querían matarlo. David se veía, ya dice ahí, se veía victorioso y se veía en la casa de Dios, en el tabernáculo, ofreciendo a Dios sacrificio, cantando y alabando a su Dios. Imagínense, en su mente, en su corazón, David tenía un pensamiento, que ese momento que estaba pasando difícil, donde todo parecía oscuro, donde pareciera que no hubiera salvación, donde pareciera que no hubiera dónde esconderse, David dice: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo me veo, dice David, ahí en el tabernáculo del Señor, ofreciéndole sacrificio, cantando y entonando alabanzas a mi Dios. Es importante cómo tú te ves en esta hora. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando, mi hermano, mi amigo, pero en tu corazón y en tu mente tú tienes que aprender a confiar en Dios y comenzar en base a lo que tú creas. Y yo, Señor, te doy gracias. Yo estaré en tu casa un día. Un día estaré en tu casa para alabarte, para bendecirte, para cantarte, para levantar mi voz y declarar que tú eres fiel, que tú eres bueno. No me veo derrotado, no me veo muerto, me veo vivo, me veo en la casa de Dios otra vez, glorificando su nombre. Y eso es lo que David estaba expresando en este salmo. Gloria al Señor. En el verso número 4 del Salmo 27 dice David: una cosa he demandado a Jehová, es decir, una cosa he pedido a Jehová, dice, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bendito sea el nombre del Señor. Una cosa he demandado al Señor. Una cosa David pedía a Dios: estar en la casa de Dios. Tal vez en ese momento David se encontraba lejos del lugar del templo del Señor, de la tienda que David había levantado para adorar a Dios. David tenía ese lugar como un lugar donde él podía ir corriendo en la adversidad. Y es en ese lugar donde él encontraba refugio, donde él encontraba seguridad. Su seguridad no era el lugar físico, sino quién estaba en ese lugar, quién estaba en ese templo. Y en ese templo estaba el Dios Todopoderoso. Su seguridad no era el lugar físico que él había levantado para Dios, sino que Dios, quien estaba en ese lugar, en ese templo, Dios era su refugio, Dios era su fortaleza, Dios era su luz. Bendito sea el nombre del Señor. Para David, estar en la casa de Dios era sinónimo de estar en la presencia de Dios. El único lugar donde él podía sentirse seguro era en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí habitaba la presencia de Dios. Ahí estaba reposando la presencia de Dios. Hoy nosotros hemos sido prácticamente prohibidos por el gobierno de tener cualquier tipo de reunión, y lo obedecemos por nuestra salud, por nuestra seguridad o por nuestra integridad física, ¿verdad? Y no es porque alguien nos haya prohibido solamente a la iglesia el reunirnos, sino esta es una norma, es para todos. Pero, hermanos, nosotros sabemos por la palabra de Dios que la presencia de Dios no solamente está en ese lugar donde nosotros nos reuníamos, porque ahora Dios ha querido hacer de cada uno de nosotros su templo. Pablo dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Que Dios habita en el corazón de todos aquellos que han creído en Jesús, de todos aquellos que han recibido al Señor. Dios habita dentro de cada creyente que ha abierto su corazón a Dios. Dios vive dentro de nosotros
por medio del Espíritu Santo. No necesitamos entonces depender de un lugar. Ahora, no estoy diciendo que no debemos congregarnos, no, pero en momentos como estos, hermanos, es necesario renovar nuestra mente, que no es el lugar físico donde nosotros podemos ir a refugiarnos en Dios, no, es la presencia de Dios nuestro refugio, es la presencia de Dios donde nosotros podemos escondernos. Es ahí donde podemos encontrar nuestra seguridad. Es ahí donde nosotros podemos, hermano, encontrarnos con Dios y recibir de Él nuevas fuerzas. Gloria al nombre del Señor. Hoy nosotros somos templo del Dios viviente. No necesitamos por el momento esperar a que se abran los locales para ir y congregar y recién comenzar a buscar a Dios. No, mi hermano. Tú puedes buscar a Dios ahí donde te encuentres, en tu hogar, en tu sala, en tu cuarto, o en el hospital, donde quiera que te encuentres. Tú puedes levantar tus manos, invocar el nombre del Señor. Pablo dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Quiere decir que no hay ningún lugar en la tierra donde Dios esté confinado exclusivamente ahí y no puede estar en otro lugar. No, el Dios de la Biblia es un Dios omnipresente, que quiere decir que Él está presente en todo lugar. Si tú invocas su nombre ahí en tu casa, Él está listo para escucharte. Si lo invocas ahí en tu cuarto, Él está listo para responderte. Si tú lo invocas en la calle cuando te vas al trabajo o te vas al mercado, donde quiera que te traslades, invoca su nombre, llamas al Señor, Él está listo para atenderte y para escucharte. Bendito sea el nombre del Señor. Para este tiempo, hermano, Dios nos ha preparado. Ya yo a ustedes les había enseñado muchas veces, hermano, que Dios está en todo lugar, que usted no necesita depender de un hombre, usted necesita depender de Dios, que usted necesita depender exclusivamente de un lugar donde usted puede decir, bueno, aquí me voy a congregar porque aquí está Dios. Sí, Dios está ahí, también está aquí en tu casa, está presente Dios en todo lugar y tú puedes buscarlo donde quiera que te encuentres, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, que viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es en el monte de Jerusalén ni en el monte de Samaria. Los que van a adorar a Dios van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quiere decir que donde quiera que tú te encuentres, tú puedes adorar a Dios, tú puedes servir a Dios, tú puedes correr a la presencia de Dios cuando tus enemigos se levantan contra ti, cuando sientes que no puedes más, cuando sientes que la fuerza del problema, de la circunstancia, hermano, es tan fuerte sobre ti. Tírate de rodillas, clama al Señor, levanta tus manos y dile como David: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo 27 estamos leyendo. Dice ahí en el Salmo 27, en el verso número 7, la forma como David oraba a Dios. El verso 7 al verso 12, mire la forma como David expresaba su oración delante del Señor. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. David levantaba su voz y clamaba. Dice: ten misericordia de mí y respóndeme. David quería una respuesta de Dios. Y luego dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, dice, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Esta era la manera en que David hacía oración a Dios cuando estaba pasando momentos de angustia. Él no solamente pedía protección, él quería una respuesta de Dios. Decía: tú has sido mi ayuda, Señor, enséñame tu camino. Le dice: guíame por senda de rectitud por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. En otras palabras,
Guárdame, Señor. Cúbreme con tu presencia. Protégeme, Señor. Ten misericordia de mí. Él no iba con una actitud orgullosa, prepotente. David iba con una actitud de humildad, de sencillez, de plena confianza en su Dios para pedirle protección. Es por eso que Dios le responde en su palabra. Muchas veces vemos cómo Dios respondió la oración de David, porque muchas veces sus enemigos quisieron matarlo, pero nunca lograron hacerlo, porque cada vez que él pasaba un momento de peligro, él invocaba a su Dios y Dios venía en su ayuda. En el Salmo 27, en el verso 13, David termina este salmo diciendo: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo David? Es decir, que David hubiera podido desmayar, es decir, hubiera perdido la fuerza, se hubiera desalentado. Pero dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir, que si él se mantuvo firme, si él pudo vencer a sus enemigos, si él pudo, hermano, levantarse de esa situación, fue porque él creyó que iba a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No estando muerto, sino estando vivo. Él iba a ver el poder de Dios, la bondad de Dios, la victoria que Dios le iba a dar, porque él creía. Por eso dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Usted tiene que decir: yo voy a creer, yo voy a ver la bondad de Dios en esta vida. Aleluya. En el verso 14 dice: aguarda a Jehová. Espera en Dios. Dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. No te desesperes. No dejes que la angustia, la desesperación gobierne tu vida. Aguarda a Dios. Espera en Dios. Aleluya. Dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Cómo tú conoces a Dios? ¿Cómo lo ves a tu Dios? La forma en que tú lo veas, o la forma en que tú lo percibas, la forma en que tú confíes en Él, va a determinar tu victoria o tu derrota. Va a determinar que tú puedas recibir un milagro o no recibir. David conocía a Dios, y en base a ese conocimiento él podía confiar en su Dios y podía decir: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Si estás pasando momentos de angustia, de temor, todo ser humano tiene temor a la muerte, pero si estás pasando momentos de temor, de angustia, de aflicción, levanta tus manos y dile: Señor, aunque tal vez no te conozca muy bien, pero quiero conocer al Dios que David conoció, a ese Dios que para él era luz, salvación y fortaleza. Yo también quiero, Señor, que tú seas mi luz, que seas mi salvación, que seas la fortaleza de mi vida, Padre. Yo quiero conocerte, Dios mío. Yo quiero confiar en ti, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, mi hermano, que en este tiempo podamos aprovechar al máximo de tener una comunión constante con Dios. Esa es la forma de cómo Él se va a ir revelando a nuestras vidas. Esa es la forma de cómo Dios va a ir haciéndose conocer cuando pasamos tiempo en oración con Él, cuando meditamos en su palabra todos los días. Aquí la Biblia nos presenta a Dios. Aquí nos habla del poder de Dios, la grandeza de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Este libro maravilloso nos muestra claramente quién es Dios, y a través de este libro podemos conocerlo en nuestro corazón y en nuestra mente, y vamos a poder experimentar a Dios en nuestro diario vivir, y podamos escribir un salmo como David escribió este salmo en base a su experiencia,
Y podamos decir ya no solamente tal vez que Jehová es mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida, sino tú puedes decir: el Señor es mi socorro, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi escudo, Él es mi refugio, Él es mi sustento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo estás viendo tú a Dios? ¿Cómo estás percibiendo a Dios? ¿Cómo está tu confianza en el Señor? Tú puedes en esta noche decirle: Señor, renueva mi fe en esta noche. Renueva la fuerza en mi interior, Padre. Dame nuevas fuerzas esta noche. Señor, quita toda oscuridad, todo temor que hay en mi mente. Quita toda angustia, Señor. Yo voy a confiar en ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que tú en esta noche, ahí donde te encuentres, levantes tus manos y hagas una oración conmigo. Que puedas pedirle a Dios en esta noche que te enseñe, que te muestre el camino, que Él se dé a conocer a tu vida y que tú puedas aprender a confiar en Él. ¿Sabe qué? Dios nunca ha defraudado a nadie. Dios nunca ha fallado a nadie. A todo aquel que ha confiado en Él, Dios no lo ha avergonzado. Dios ha levantado su cabeza. Dios lo ha bendecido. Dios lo ha prosperado. Dios lo ha libertado. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Levanta tus manos donde quiera que te encuentres en esta noche y oremos al Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a conocerte cada día y a confiar cada día más y más en ti. Queremos, como David, Señor, pudo expresar estas palabras, palabras de fe, palabras de confianza en ti, que tú eras su luz, su salvación y su fortaleza, Señor. Así queremos nosotros también poder declarar con confianza, con esa fe, lo que tú eres para nosotros. Señor, rechazamos todo temor, rechazamos toda angustia, toda ansiedad, y por fe recibimos esa paz, esa seguridad que solo tú puedes darnos a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche oro por cada persona que está viendo ahí en el lugar donde se encuentre, Señor, tal vez en el hospital, tal vez en sus casas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Auméntale la fe, Señor, la confianza en ti. Revélate a sus vidas, Padre. Oro, Señor, por aquellos hermanos y amigos, compañeros de trabajo en la Marina, Señor, que están en el hospital, internados. Por mi hermano Poma, que está en el hospital, que ha salido de cuidados intensivos, Señor. Guarda su vida, guarda su salud. Sácalo, Padre, sano y salvo, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Y por todos los compañeros que tal vez no sé su nombre, pero están ahí, Dios mío, rescátalos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y por toda petición de oración que tus hijos han presentado en esta noche, también te ruego en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos y amigos. Espero que el Señor les haya ministrado a su corazón con esa palabra. Que el Señor les bendiga. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom. Y los que no saben qué significa shalom, shalom significa la paz de Dios sea sobre ustedes. Así que nuevamente, shalom. Amén. Que Dios les bendiga.